Bueno, si queréis empezamos hoy con lo que es esa... Acércate un poquitito más el micrófono. Este, Son dos. que haga estéreo. ¿Tiene sonido o no? Sí, tienes Sí, sí. Entonces acércate Sí. lo más que se Sí, lo que pasa es que aparece mucho en la Ah, pantalla. ¿Sabes? Bueno, hoy vamos con lo que sería entre comillas, otra cara de la banda de Moebius, porque es la misma cara, pero ayer nos dedicamos a ver un poco las epifanías, ese primer gran invento artístico de Joyce, y hoy vamos a meternos con los murmullos, que indicaría un poco cuál es la posición, cuál es la dificultad, cuál es la fractura que tiene Joyce en el encuentro con la palabra, en el encuentro con el lenguaje, que se manifiesta también en el encuentro con la propia realidad. Cuando hablamos de los murmullos, podemos empezar, para decirlo de una manera muy sencilla, dividiendo en tres grupos lo que sería la manera en que tenemos de sentir los murmullos, habría como, en principio, como tres grandes grupos. Aquellos para los cuales los murmullos se imponen desde el exterior, sería el lado de la psicosis, estaríamos hablando de la imposición de la palabra. Entonces, los murmullos son sentidos como voces que vienen del exterior, normalmente con el carácter de una orden, de un mandato, o casi más comúnmente de una injuria, ¿no? El insulto proveniente del exterior, ¿no? Frases entrecortadas o lo que sea, ¿no? Pero todo ello percibido como si viniera del exterior. Por otro lado, tendríamos aquellos, el común de los mortales, para el cual los murmullos es una especie como de cháchara interna, es una continuación de conversaciones, lo podríamos asimilar a lo que sería el pensamiento. Continuamos conversaciones en la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería otro tipo de murmullo que lo asociamos al interior. No lo confundimos, entonces pensamos que es nuestro, que viene de nosotros y que no entra en competencia con la realidad. El que proviene del exterior entra en competencia con la realidad y además tiene un grado de veracidad, un grado de certeza superior a la propia realidad. La realidad no da cuenta de la verdad, pero la palabra impuesta sí, para el psicótico. Entonces, el neurótico sería aquel que pone una distancia con relación a todo eso, que no se lo cree, que no le hace competencia con la realidad es la que manda y el otro lo deja de lado. Puede dejarlo de lado. Entonces, esto hay determinadas vivencias en momentos delicados cuando se ve que habría una especie de posición cercana, difícil, para el neurótico con relación a eso que antes venía del interior y que puede asomar un poco como del exterior. Por ejemplo, cuando hay la muerte de un ser querido y uno tiene la impresión de ver a ese ser querido por la calle, paseando, o lo que sea. Ahí asomaría un poco esa dificultad poniendo fuera en el exterior algo que es una fractura que se le abre ineludiblemente por la pérdida de un ser querido, algo para lo cual, como decía Lacan, nadie está preparado. El neurótico suele en ese momento decir, bueno, no es. O sea, enseguida dice, pero no es. La realidad se impone, la sensación de la realidad impera y lo desecha. Entonces, tendríamos esos dos grupos bien diferenciados, pero no serían los únicos. O sea, habría un tercer grupo de aquellas personas que tienen obviamente una dificultad
con los murmullos y que no llega a producirse lo que sería un fenómeno elemental o un fenómeno extraordinario de la psicosis, la imposición de la palabra, la alucinación, etc. No se produciría eso, sin embargo, sí habría una fractura interna que daría cuenta de esa dificultad, que daría cuenta de que algo dentro del orden simbólico no está operando. Psicoanálisis, pensaríamos en nombre del padre, no está operativo en ese momento, vamos, no está operativo, y es lo que hace que el régimen de la significación, el régimen fálico, haya un fracaso en el mismo. De ese fracaso, este tercer grupo haría algo, haría una suplencia que evitaría ese desamarre de los registros de tal manera que la palabra no se impusiera. En Joyce, la manera que tiene Lacan de verlo, utiliza a Joyce para dar un impulso a toda la teoría nodal y eso le lleva al cuarto nudo, a la suplencia y al que llama síntoma. Entonces, está el seminario 23 de Lacan y demás. Bueno, el síntoma vendría a reparar un fallo en el anudamiento, un fallo que hacía que no fuera Borromeo. La reparación en Joyce es sintomática con H, con TH, lo cual quiere decir que se repara en el lugar del lapsus del nudo, impidiendo que lo imaginario del cuerpo se vaya, vaya por libre, se separe, pero no corrige lo que era lo que hacía que no fuera Borromeo. O sea, para que sea Borromeo no puede haber enlazamiento, no puede haber eslabonamiento, no puede haber interpenetración de los registros. En el caso de Joyce, para Lacan, según lo cuenta, hay una interpenetración de los registros simbólico y real, que es lo que produce la psicosis y es lo que produce la imposición de la palabra. ¿Vale? Entonces, bueno, él tiene un recurso, un síntoma que hace que esa imposición de la palabra no le sobrevenga, que tenga un recurso para tratarlo, ¿no? Entonces, esta es la manera de Lacan de verlo. Pero voy a ir, hoy vamos a pasar un poco de teoría y voy a ir un poco a ejemplos concretos del texto, sacados del texto de retrato, donde se vería esta dificultad de Joyce con los murmullos. Que él lo explica, vamos, él no lo explica, lo muestra en el texto de una manera muy clara y pone ejemplos a lo largo del texto muy, muy precisos. Y voy a leer estos ejemplos antes de pasar a, que será como la segunda parte de la intervención, a ver esta historia para poder entenderla mejor desde el lado plenamente de la locura. Entonces, para ello voy a utilizar a Wolfson, un escritor diagnosticado de esquizofrenia, para ver qué es lo que se produce realmente cuando no hay suplencia, cuando no hay anudamiento dentro de la psicosis, cuando hay imposición de la palabra. Entonces, voy directamente a... bueno, por decir un poco un ejemplo de lo que sería cómo se muestra en Joyce, es solamente un ejemplo de su vida. El recurso desde muy temprano a lo literario, Joyce desde siendo muy joven, obviamente todo el tema de lenguas se le daba muy muy bien y llegaba a ganar al menos un concurso de estos literarios a escala nacional, una redacción o lo que sea, él siempre era el mejor. Lo producía
hay gente que produce, lo vamos a ver en Wilson, la falta de anudamiento, una dificultad enorme con el lenguaje. Entonces, en cada psicóticos que se ve de una manera y psicóticos que se ve de otra. Las dificultades con el lenguaje. En él, su dificultad no es con el tratamiento propio del lenguaje, o sea, lo que crea es una disposición absoluta del lenguaje. Entonces, él puede emplear cualquier lengua, o sea, tiene una facilidad enorme para aprender cualquier lengua y para manejarla como si fuera todopoderoso. Entonces, este es el lado que mostraría que tiene algo. El problema lo resuelve de esta manera, lo resuelve o lo trabaja de esta manera y lo trabaja desde niño, lo trabaja de esta manera. O sea, la lista, por ejemplo, que hace, la famosa lista de donde se ubica en el mundo, que la escriben en un cuaderno a los 6 años, la de Stephen Dedalus, clase de nociones, colegio de tal, hasta llegar al universo, esa lista que él lee de arriba a abajo y luego de abajo a arriba una y otra vez, por un lado, como decíamos ayer, pertenecería a la tradición medieval de las listas, o sea, la educación importa, no es que no importe. Entonces, esta ubicación sería otra especie de inventario donde él se coloca dentro de esa lista. Bien, pero él se coloca, no son como las medievales, él se coloca en el centro, o sea, se ordena, se ubica en la existencia geográficamente de una manera absoluta, de una manera precisa. Para mí es una especie de buscarse una suplencia ahí de una manera geográfica o una manera cósmica, colocarse en el universo. Pero al mismo tiempo hay un trabajo sobre la palabra, y esto es lo interesante. O sea, no sería simplemente eso, sino que hay un trabajo para quitarle a la palabra un juego mágico para quitarle el velo del sentido y que opere a un nivel que ya no es el del sentido. Y esto el niño Jimmy, lo hace con 6 años. El otro ejemplo que mostraría ya un poco más avanzado, esa posición, ese lugar capital que va a ocupar el arte literario, es, por ejemplo, cuando muere la madre, el siguiente hermano, Stanislaus, Stani, encuentra unas cartas de amor entre la pareja de los padres, cartas de una época anterior a toda la prole que tuvieron. Y son cartas de amor, ¿no? Entonces, a Stanislaus esto le produce un rechazo extraordinario y lo que quiere es quemar las cartas, no soporta el pensamiento de que entre la pareja de los padres, el padre al cual odia a muerte de una manera visceral, no soporta que la madre estuviera enamorada del padre. Entonces, lo que se le ocurre primero, o sea, lo que quiere es quemar las cartas inmediatamente, ¿no? Pero James tenía una posición casi de pater dentro de la familia, entonces le pide opinión a Joyce y Joyce lee las cartas y entonces le dice, no, puedes quemarlas, literariamente no valen nada. Entonces, ahí se ve cómo él se coloca directamente por fuera del esquema edípico. El registro fálico no le importa, él lo suple con otra cosa que va a ser el arte. Entonces, esta es la posición. Bueno, voy con el tema de los murmullos, con los ejemplos que él saca, que él escribe en Retrato del artista adolescente. Los he agrupado, creo que son 4 y 2. Los he agrupado en 2 tipos. Aquellos, los primeros, donde muestra su gran dificultad con los murmullos. Aparecen justo después de todas las escenas del retiro espiritual, o sea, aparecen en un momento muy preciso, cuando él ya ha tenido contacto con prostitutas aparentemente y está en pecado mortal dentro del esquema religioso donde vive. Y a partir de ese momento él describe una serie de vivencias de una manera muy dramática, ¿no? Entonces os leo.
los voy a leer en sucesión además cronológica según están establecidos en el libro. Tienen su importancia porque van variando, entonces los 4 primeros son de las dificultades, los 2 siguientes son, aparece una manera de hacer con ellos que es muy interesante y que se vincula con el lado artístico. El primero sería: sentía una presencia oscura que venía hacia él entre las sombras, una presencia sutil y susurrante como una riada que le iba negando completamente. Era un murmullo que le cerraba los oídos, tal el murmullo de una multitud dormida. Ondas sutiles penetraban todo su ser. Las manos se le crispaban convulsivamente y apretaba los dientes como si sufriera la agonía de aquella penetración. Siguiente fragmento. Este me parece a mí el más impresionante de todos. Además, leí algo de Fernando Colina que hace una descripción muy semejante. Voy a leer primero la descripción de Colina. Colina está describiendo la psicosis. Entonces dice Colina: cuando el sujeto se extiende en la psicosis, el ropaje de las palabras se descose y lo real, sentido lacaniano, y lo real queda al descubierto. Más adelante dice: deja a las palabras sueltas, a la deriva, entrechocadas entre sí o contra las paredes del espíritu. Escribe Joyce: las letras del nombre de Dublín las tenía grabadas en su cerebro, y allí se entrechocaban furiosamente de un lado a otro con una insistencia ruda y monótona. Su alma se estaba tumefactando y cuajándose en una masa sangrienta que se iba hundiendo llena de oscuro terror en un crepúsculo amenazador y sombrío. Y mientras tanto, aquel cuerpo suyo, laxo y deshonrado, buscaba con ojos torpes, huérfano, humano y conturbado, un dios bovino en quien poder fijar la mirada. Bueno, es un fragmento absolutamente impresionante que está dividido en 3 partes. Habla primero de lo que es la acción de las letras rebotando en su cabeza, en su cerebro, que son letras, no es significado, son las letras del nombre de Dublín, no cualquier cosa, porque digamos que ese padre fallido que él tuvo se le aparece por todos los sitios en forma de configuraciones. Él crea configuraciones simbólicas por doquier, y una de las configuraciones típicas es las geográficas, las topográficas, tal. Entonces el nombre de Dublín y todo lo que representa Dublín recorre toda la vida de ellos, ¿no? Entonces es con aquella palabra supuestamente que le debía ubicar en la existencia, las letras que ya no tienen sentido son las que están entrechocando en su cabeza, ¿no? Luego el segundo fragmento habla del alma y el tercero del cuerpo. Son, digamos que en un párrafo hace todo el recorrido sintomático que le destroza. El tercer fragmento dice: había caras allí, ojos, le estaban esperando y acechando, caras que murmuraban, le estaban esperando, voces murmurantes que llenaban la cóncava oscuridad de la cueva, y pensó que aquellas palabras que le habían parecido levantarse como un murmullo de la oscuridad, carecían totalmente de sentido, y se dijo que todo era simplemente su habitación con la puerta abierta. Es un momento donde él va a entrar en su habitación. Antes de entrar en su habitación, que tiene la puerta abierta, la habitación está invadida de fantasmas que susurran. Entonces él se intenta tranquilizar diciendo que es solo su habitación y que tiene la puerta abierta. El cuarto fragmento: pero ¿cómo sujetar los sentidos del alma? Que aunque sus ojos estaban fuertemente cerrados, veía los lugares
donde había pecado, y oía aun con los oídos bien tapados. Deseaba con toda su alma dejar de oír y dejar de ver, y lo deseó tanto que por fin la armazón de su cuerpo se puso a temblar bajo la fuerza de su deseo, y los sentidos de su alma se cerraron. Se cerraron por un instante, pero se abrieron enseguida, y vio. Paso ahora a las dos citas siguientes, donde se ve lo fructífero de la desconexión con respecto a la realidad. En las dos anteriores ya hay un trabajo de ello. Las dos primeras se ve, ahí los murmullos aparecen de una manera mucho más evidente. Aquí hay un juego de distancia en los dos últimos. Los dos siguientes fragmentos aparecen en el libro después de las dos apariciones de la playa, las dos famosas apariciones, la primera donde adopta el apellido artístico, su apellido, Dédalo, y la segunda en el mismo paseo a la playa, cuando termina, que es la que estuvimos viendo ayer, la epifanía de la muchacha pájaro, que es un poco el sí de la mirada de la niña hacia él, el sí hacia sus pulsiones, que completa la visión anterior. O sea, si la visión anterior le encarrilaba al arte, le daba una salida en la vida, la segunda visión es la aceptación, la niña acepta las pulsiones suyas. Entonces, esto es el anuncio de lo que luego va a ser la unión con Nora, el sí de Nora, ¿no? Bueno, las dos citas vienen casi justo después, muy seguidas la una de la otra. Os leo la primera. Su pensamiento era como un crepúsculo de duda y de desconfianza propia, alumbrado acá y allá por relámpagos de la intuición, pero relámpagos de tan diáfana claridad que en aquellos instantes el mundo se deshacía bajo sus pies, como si hubiera sido consumido por el fuego. Y después su lengua se anudaba y sus ojos permanecían mudos ante las miradas de los demás, porque se sentía envuelto como en un manto por el espíritu de la belleza y en contacto, aunque solo fuera en sueños, con todo lo noble. Y el último fragmento. Y se encontró de pronto mirando las palabras casuales que a su derecha o a su izquierda surgían, y estúpidamente maravillado de que se hubieran desposeído en silencio de todo sentido actual, de tal modo que hasta el más insignificante letrero de tienda llegaba a aprisionar su espíritu como si se tratase de las palabras de un ensalmo. Su propia conciencia del lenguaje estaba refluyendo en su cerebro y condensándose en simples palabras que se ponían a enlazarse y desenlazarse con ritmos traviesos. Entonces, sobre todo en el final de este fragmento, ahí se ve esta desconexión que produce con respecto a lo que sería el significado, el sentido de las palabras y el juego que produce, el juego satisfactorio que produce. O sea, la vivencia es una vivencia feliz. O sea, le da una sensación de contacto con lo noble, o sea, realmente de haber conquistado algo que, bueno, la intuición es que ese empuje, ese éxito suyo en lograr evitar esa imposición de la palabra es lo que le empuja a comunicarlo, a lanzarlo al mundo. O sea, él está convencido de que su arte va a transformar la literatura. Él ha dado con algo clave para la historia de la literatura, clave para el ser humano. Entonces, se trata realmente, él llegó a tener esa idea, esa visión de salvar a la raza, y él da lo plasma de una manera que nos puede divertir bastante. Una de las ideas es cómo infiltrar en el espíritu de las doncellas que se van a casar con los irlandeses, o sea, cómo infiltrarles a ellas con su espíritu, con el del artista,
para que en esa combinación entre lo que va a poner el marido, ahí él no se mete, el marido pondrá lo suyo para engendrar la nueva criatura y él pone el arte. Y ese arte que pone es lo que es necesario para que la raza irlandesa pueda ser algo en el futuro, para salvar a la raza irlandesa. No se mete con el lado del semen, ese se lo deja a los maridos, pero su arte es necesario para salvar al país. Bueno, como os decía, lo que voy a intentar ahora es verlo un poco. En el libro hay un momento en donde, para observar mejor cuál es la posición de Joyce, yo lo miro un poco desde dos extremos, como desde un lado simbólico puro y desde el lado de la locura. Desde el lado simbólico sería cómo ve Jung a Joyce, cómo lo lee Jung. No lo voy a desarrollar hoy porque si no, no llego a Wolfson. Entonces, hoy me meto con Wolfson. Sería desde el lado de la psicosis, desde el lado de la esquizofrenia, cuál es el trabajo de Wolfson, que es cómo actúa él para frenar lo que es la imposición de la palabra sin poder hacerlo. O sea, Joyce en principio, Wolfson no tendría como Joyce una suplencia, un síntoma para poder tratar con aquello que le devasta, ¿no? Entonces, bueno, os digo algunos apuntes sobre Wolfson, sobre la vida de Wolfson y tal, para que nos ubiquemos un poco. Wolfson, en principio, que yo sepa, al día de hoy sigue vivo, lo cual es... Sí, esto es porque a mí también me sorprendió muchísimo porque Wolfson fue muy famoso en los años 60. Wolfson envía su texto. Wolfson nace en el año 31. Entonces, a finales del año 63 envía su texto, que se terminará publicando en el año 70 en Gallimard, que se titula El esquizo y las lenguas. El esquizo y las lenguas. Es el título suyo del manuscrito que envía a Gallimard. Tiene la inmensa fortuna de que en Gallimard, en ese momento, los que deciden sobre publicación son dos importantes literatos, Jean Paulhan y Raymond Queneau. Jean Paulhan no lo califica favorablemente porque no sabe ubicarlo. Entonces le da una calificación a los textos que no se sabía en qué colección publicarlos o lo que sea, se les ponía un número y entonces le da ese número. Normalmente esos textos nunca se terminaban publicando porque no se sabía dónde ubicarlos. Pero cuando lo coge Raymond Queneau el texto, le sorprende muchísimo y entonces decide batallar por el texto para que se publique y contacta con Pontalis. Y Pontalis en ese momento estaba ideando crear una colección la colección de Connaissance de l'Inconscient, donde finalmente se publica. En ese momento todavía no se había publicado el primer ejemplar. Bueno, casi inmediatamente, porque es todavía en el año 64, Raymond Queneau mueve el texto muchísimo y habla con Sartre, con Simone de Beauvoir, y se publica un extracto, casi la mitad de lo que era el texto en ese momento, o casi 3/4 partes, se publica en tiempos modernos, en Temps Moderne, en la publicación, en la revista que llevaba Sartre. A través de esa publicación el texto llega a todas las figuras importantes del pensamiento de París, llega a Foucault, llega a Deleuze, llega a muchos otros. Pontalis piensa, para publicarlo, pedir dos introducciones, una de ellas a Deleuze y otra de ellas a Jacobson. Finalmente Jacobson da largas y finalmente dice que no tiene tiempo y desgraciadamente no escribe un prólogo para este libro, que es un libro absolutamente extraordinario.
Deleuze, en cambio, escribe un maravilloso prólogo que influye muchísimo, que además él revisita, por así decirlo, en la última publicación que él hace. O sea, el libro finalmente se publica con el prólogo de Deleuze en el año 70 y luego Deleuze en el año 92 publica lo que será su último libro, Crítica y Clínica, donde uno de los capítulos, el capítulo 2, vuelve a ser Wolfson, que lo titula Wolfson o el procedimiento. Este texto, yo he trabajado los dos textos de Deleuze, los he comparado y bueno, he escrito una serie como de artículos que se van publicando en un blog y van apareciendo, llevo como 10, y en uno de ellos hago la comparación entre los dos textos para ver cuál es la evolución de Deleuze, del primer comentario que hace al segundo comentario que hace, ¿no? Bueno, sería muy largo meternos con ello, ¿no? Si el primer texto es muy bueno, el segundo texto es mejor. El segundo texto ha barrido Deleuze. El primer texto de Deleuze, claro, es del año 70 y todavía, o sea, es en un momento donde la relación de Deleuze con el psicoanálisis es bastante cercana, al contrario que el segundo texto, donde él ha roto amarras y se intenta desgajar un poco de eso. De todas formas, ambos textos, sobre todo el primero, hay una influencia kleiniana muy importante, sobre todo en el primero, y bueno, yo creo que Deleuze termina siendo mucho más lacaniano de lo que a él le gustaría suponer, aunque hay un punto que sí creo que es incompatible con lo que sería una postura psicoanalítica, que es el punto de optimismo de Deleuze con respecto a determinadas posiciones de la psicosis. Deleuze tenía un increíble oído para lo real, una escucha finísima y además le daba un valor extraordinario. Entonces, esto es lo que le hace ser un filósofo que pueda decirnos cosas muy, muy interesantes sobre escritores. Cuando coge y habla un escritor, dice cosas absolutamente fantásticas. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero realmente lo que dice es extraordinario. Con Wolfson, bueno, os voy a decir muy brevemente un par de cosas que dice. Wolfson habla de protocolo. O sea, lo que hace, Deleuze dice que lo que hace Wolfson es un protocolo. Bueno, primero voy a describir un poco lo de Wolfson, porque si no, no se entiende. La relación de Wolfson es de Nueva York, es americano, judío, de padres judíos, ambos, emigrados. El primer padre está poco tiempo en casa y se va. Y el segundo, el marido de su madre, al muy poco de casarse, se fuga. El motivo de la fuga es que este segundo marido ha descubierto que la mujer, la madre de Wolfson, Rose Minaski, tiene uno de los ojos es de cristal. Entonces, esto es un detalle absolutamente sorprendente, cómo se pueden casar hombres con una mujer sin saber que uno de los ojos es de cristal. O sea, es una cosa... Y cómo una mujer puede arreglárselas para ocultar ese detalle a un marido, ¿no? Esto Deleuze lo cita y tal, y sobre todo creo que es Pierre Aulagnier quien hace un maravilloso estudio ya psicoanalítico, es el primer estudio psicoanalítico que se hace del texto de Wolfson en el año 70, donde analiza este ojo en más, ojo en menos, ojo en más,
de la madre de Wolfson. Bueno, el detalle casi gracioso es que la madre no aguanta que el segundo marido se vaya de casa y le pone una denuncia y consigue hacerle volver y está, o sea, conviven juntos hasta que se muere ella. O sea, que le vuelve a atar el lazo sí, no me acuerdo si era porque el otro tenía además deudas y tal, y entonces le amenaza con ir a la cárcel y no tiene otra salida que cumplir como marido y demás. Bueno, Piero Lanier dice que la madre de Wolfson es la típica madre de un esquizofrénico. No nos vamos a meter en determinados detalles. En realidad sabemos muy poco y lo que sabemos es a través de los textos de Wolfson. Wolfson escribe este gran texto donde lo que cuenta, él lo que envía es intentando mostrar al mundo cuál es el procedimiento lingüístico que él emplea para matar la lengua inglesa. O sea, matar la lengua inglesa. O sea, la lengua inglesa es intolerable para él, no puede con ella y se trata de matarla, se trata de aniquilarla y la aniquila a través del estudio de otras lenguas. Y lo que cuenta en el libro es el procedimiento, cómo trata cada una de las palabras, porque imaginaros, o sea, él vive allí, vive en Nueva York, sobre todo son las palabras provenientes de la madre las que le producen el peor de los males. Entonces, él va elaborando toda una serie de dispositivos para aplacar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tiene la puerta de su habitación no tiene cerradura, entonces la tranca con un mueble, con un armario, para ser prevenido cuando la madre irrumpe en la habitación, ¿no? Entonces la madre dice que tiene la costumbre de irrumpir en la habitación y ponerse y decirle una frase intempestivamente, ¿no? Entonces cuando viene la frase intempestiva de la madre, él le produce un estado de pánico brutal. Entonces los procedimientos es para impedir esto. Entonces son procedimientos por un lado mecánicos, se colocan en el último extremo de la habitación, se coloca unos auriculares, va con cascos, abre un diccionario de lenguas extranjeras que siempre tiene consigo, porque de lo que se trata es un tratamiento para limitar los efectos devastadores de la lengua materna. Entonces siempre está con un diccionario extranjero abierto, consultando y tal, y con libros extranjeros. Entonces se hace estudiante de lenguas extranjeras, entonces empieza a dominar lenguas extranjeras y las palabras en inglés, el procedimiento que hace es trocearlas y sustituirlas con palabras cuyos fonemas sean parecidos tanto a nivel de sonido como a nivel de sentido. Lo sustituye por otros de otras lenguas, del francés, del inglés, del francés, del alemán, del ruso y del hebreo. Y hasta que consigue algo que pare esa devastación. Entonces, estas mezclas que produce son Frankenstein. O sea, es una sílaba de aquí, otra de allá, nunca es suficientemente válido y entonces la cambia por otra. Entonces hace engendros de palabras porque normalmente no encuentra una palabra en otro idioma que le satisfaga tal como está. Si la encuentra, bien, pero normalmente no la encuentra. Lo peor de todo son los sonidos de las consonantes. Esto es la astilla, yo lo he llamado, son las astillas de real que se le clavan. Y él tiene que poner una especie de tiritas fonéticas en lengua extranjera a esas astillas de real que se le clavan de su propia lengua. Esta es la acción que tiene que producir. Deleuze dice que este procedimiento se queda en protocolo. Se queda en protocolo porque no consigue que sea ni artístico ni científico. O sea, no produce una obra de arte porque no produce ningún imaginario. Con todas estas nuevas construcciones de frases no resuenan a nada, no produce ningún imaginario. Él no se construye una historia con ninguna de estas frases.
simplemente son tiritas, o sea, modo de tirita sobre lo que es el corte que ha producido la palabra. No tiene otra función. Entonces va poniendo tiritas una detrás de otra a todas las palabras, le puede costar más o menos. Hay descripciones de varias páginas para sustituir una sola palabra o una sola frase. ¿Vale? Tampoco es científica, porque todo este empeño y toda esta construcción de estudio de lenguas no sigue ningún tipo de reglas. Deleuze dice las reglas no son ilegítimas dentro de lo que sería la ciencia. O sea, no produce un organigrama ni siquiera loco, no produce una gramática loca, no produce ninguna gramática, simplemente es una acción precisa sobre lo que hiere. Bueno, os digo un par de cosas sobre estas cosas que dice Deleuze. Hay alguna que es interesante. Bueno, si queréis os lo voy a resumir, pues lo tengo en uno de los textos míos. Tengo solamente un parrafito donde se ve esa diferencia de posición con respecto al psicoanálisis. Es un apunte antes de pasar a lo que sería el segundo libro de Wolfson, que es interesante. ¿Vale? O sea, sería para ilustrar un poco cuál sería la diferencia de la posición de Deleuze y la posición del psicoanálisis o de Lacan. En este segundo texto, Deleuze afirma: el psicoanálisis solo tiene un defecto, el de reducir las aventuras de la psicosis al mismo estribillo del eterno papá-mamá, ora representado por unos personajes psicológicos, ora elevado a funciones simbólicas. Pero el esquizofrénico no está en categorías familiares, deambula por categorías mundiales, cósmicas, motivo por el cual siempre anda estudiando algo. Lo que aprecia Deleuze es esta pugna en Wolfson entre lo que sería lo que él llama el saber y la vida. Esto es muy interesante porque ahí es donde se ve este lado, este optimismo de Deleuze. A lo que realmente él llama vida es a lo que seguramente nosotros llamaríamos más lo real. Pues es el punto devastador de lo que es la vida. Los efectos de la madre en él, a esto él lo llama la vida. Aparte de la lengua del inglés, otra cosa que le devasta es la relación con la comida. Pero en eso no me voy a meter, pues toda una historia va todo en la misma dirección. O sea, todas las moléculas, tiene todo un delirio de envenenamiento, etcétera, etcétera, con todo lo que come. La comida se la da a su madre, todo indica la no separación con respecto a su madre, tanto a través de la lengua como a través de la comida. Wolfson describe esta vibración, describe de una manera muy precisa cómo se produce la vibración en las cuerdas vocales de su madre y cómo esa vibración activa la vibración de las partes de su tímpano, ¿vale? Y cómo esto es insoportable. O sea, la continuidad de cuerpo entre la madre y él, no hay corte, es continuo. Bien. Vuelvo a lo del psicoanálisis y Deleuze. Dice, bueno, hasta aquí la crítica, lo que critica el psicoanálisis. Veamos ahora los cuatro pasos fundamentales que da Deleuze en el texto. El primer paso. Deleuze dice: lo que se llama madre es la vida y lo que se llama padre es lo extranjero. Son afirmaciones que da Deleuze marcando diferencias con el psicoanálisis. Para mí, esto sería un desmontaje de lo imaginario mediante lo simbólico que hubiera afirmado Lacan sin problemas. Segundo paso, dirá Deleuze: el psicótico está enfermo de lo real y no de símbolos. Es cierto, precisamente porque los símbolos ya no son tales. Tercer paso, ambos también estarían de acuerdo en que el hacer con ello no queda restringido al campo de lo simbólico,
Se universalizan así las enseñanzas que el psicótico puede aportarnos sobre las otrora reinantes categorías simbólicas. Y por último, el divergente cuarto paso que da Deleuze, el hacer con lo real de Deleuze conserva un irreductible fondo de optimismo que tiende a ver alegría constructiva allí donde la hazaña no es más que un pequeño alivio en medio de tanta devastación. Y cuando ésta es grande, las nuevas categorías, de aquellas que habla Deleuze, no llegan a ver la luz. O sea, Deleuze parece que está empeñado en que en ese encuentro entre la vida y el saber produzcan unas nuevas categorías. Y quien las tiene que producir son realmente los que tienen ese contacto con lo real. Entonces serían los psicóticos, serían desde el lado de la esquizofrenia los que podrían producirlas. Entonces hay una especie de apuesta, parece una especie de apuesta, bueno, pues qué bien que la produzcan. Pero claro, Wolfson, pese a todos sus grandes esfuerzos, no llega. Bueno, el siguiente, las aventuras literarias de Wolfson, en realidad son básicamente dos, está esa y el siguiente libro que escribe 7 años después de la muerte de la madre. Con esto voy a acabar. Es curioso, lo escribe 7 años después. O sea, yo he pensado, porque la mayoría de los autores no han encontrado autores que relacionaran los dos textos. Entonces, hablan sobre la evolución de Wolfson, sobre el efecto que pudo tener en él la escritura. Hay miles de anécdotas, algunas muy graciosas, de cómo se trata desde una editorial como Gallimard en París con un esquizofrénico en Nueva York para que se le publique un libro. Este hombre estaba permanentemente haciendo correcciones de todo tipo y quería también corregir la lengua francesa. O sea, tenía toda una idea de las dobles L's no valen para nada, las U's no valen para nada, y entonces pues iba enviando nuevas correcciones, nuevas directrices para que el texto fuera editado con todas esas correcciones. Entonces, claro, el editor obviamente se volvía loco, intentaba frenarle. Bueno, hay miles de anécdotas. Cuando le pide el detalle autobiográfico, pues él le manda 3 líneas que son absolutamente alucinantes, es cómo él se describe. Entonces, bueno, es un delirio total. ¿Eh? ¿Cómo se describe? A ver, es una nota para que aparezca en la edición, ¿sabes? Entonces, este es un libro que se ha publicado hace poco, se llama Dossier Wolfson, donde aparecen trabajos sobre Wolfson, muy interesantes. Uno de Paul Auster, otro es el primero psicoanalítico que se hace de Pierre Lanier. Bueno, en fin, la mayoría son muy interesantes. Pontalis cuenta, hay algunas de las cartas que Pontalis envía a Wolfson, no de las respuestas, desgraciadamente, seguramente por temor a que le abriera un proceso, porque obviamente tenía todo el peligro del mundo. Bueno, intento traducirlo un poco porque todo está en francés. No hay traducido nada al castellano, todo está en francés, ¿no? La nota que le envía es: yo nací el 4.3, esto lo rectifica, o sea, lo tacha y pone 3.431 en Manhattan. Sé inglés, francés, alemán, hebreo, ruso. O puedo hablar, diríamos, inglés, francés, alemán, hebreo, ruso. Es mi primera tentativa literaria. He fracasado, pero por poco, de terminar mis estudios universitarios. Creo sufrir de una cierta epilepsia sensorial que no parece responder a los antiepilépticos y que tendría, entre otros, sin duda el efecto, y que, entre otras cosas, me habría afectado la razón. Le dice, ¿con eso vale? O sea, esta es la nota biográfica que él pone para que se publique. Bueno, estos son detalles algunos son de risa. Él, cuando se publica en 1970, esto lo cuenta luego en el otro libro,
para que veáis, es curioso, porque por ejemplo, Colina cuando lo describe como una especie de psicosis de esquizofrenia pura. Sin embargo, o sea, claro, una de las preguntas es qué pasa en la psicosis, qué pasa en los tres polos de la psicosis, la paranoia, la esquizofrenia y la melancolía, qué juego hay entre los tres y qué posible juego podría haber en Wolfson. Esto es un tema que me ha tenido ocupado intentando tirar de pistas, a ver cómo funciona esto, cuál sería la función de la escritura en Wolfson. Una de las cosas es que, por ejemplo, el primer libro es mucho más duro de leer que el segundo es mucho más ágil la escritura. Entonces, ¿por qué es así? O sea, tuvo un efecto la escritura en él, etc. ¿no? En el segundo libro es mucho más delirante y él habla de su paranoia, de sus paranoias, en un sentido muy amplio. Hay un delirio sobre la bomba atómica, lo que quiere es... El segundo libro lo escribe, es la descripción de todo el año de la enfermedad de la madre de cáncer, desde el momento en que se entera hasta cuando muere. Entonces, es un cáncer además de útero. Entonces, él se imagina pues, que igual que las células cancerígenas del útero de su madre la devoran a ella, él ha surgido de ahí, de una de esas células malignas, y deriva en una especie de delirio planetario. O sea, la raza humana son como las células cancerígenas del planeta Tierra. Y lo que tendría que suceder, él lo que está esperando, es que haya una especie de hecatombe nuclear que acabe con todo. Entonces su postura política es muy clara. Odio a muerte a todos los pacifistas y apuesta por aquellos que... El peor disgusto del mundo es cuando los presidentes se ponen de acuerdo para reducir el armamento atómico. Que no, esto es la vía contraria a lo que tiene que ser. O sea, lo que tiene que ser es que se desencadene una guerra mundial y, por favor, que el planeta Tierra estalle de una vez. Entonces, son posturas totalmente racistas, contra los negros, contra los propios judíos. O sea, pero ahí vemos, yo pensé que esta deriva más paranoica, que sería, o sea, que él estuviera un poco construyendo un poco el delirio, saliendo un poco de esa devastación, de esa fractura esquizofrénica. Pero, bueno, son dudas, o sea, no es una hipótesis si hay una compensación o no, porque loco sigue estando. No sé, iba a decir algo más, pero si queréis lo dejamos por aquí. No sé si conversamos un poco, si tenéis preguntas o lo que sea. Es un hombre extraordinario. Luego, después del año 2000, bueno, hay una cosa graciosa, pero el otro día hablamos de apuestas, de todo lo que se gaste, lo de las apuestas hípicas. A lo largo de todo el libro describe su pasión por las apuestas. Él está, obviamente la noticia del cáncer de la madre es algo que tiene un lado devastador para él, pero al mismo tiempo su obsesión son las apuestas hípicas y él no puede dejar de ir a apostar, a elaborar todo ese tipo de sistemas para saber cuáles son los caballos ganadores. Son todos totalmente delirantes. O sea, si se cumple, si casualmente es el aniversario de la independencia de Canadá, como él obviamente está en contra de todo lo que es la lengua inglesa, entonces se fija en todo lo que es, él está deseando salir de Estados Unidos. Entonces apuesta por los caballos que son originarios de Canadá o tienen nombre francés o lo que sea, ¿no? Y bueno, siendo el aniversario de la independencia de Canadá, pues obviamente van a ganar, o sea, no pueden no ganar. Entonces él apuesta... Bueno, es toda una deriva loca con respecto a estos temas. Bueno, sí, le quería contar otra anécdota graciosa para que veáis lo difícil que debe ser tratar a alguien así desde un punto de vista editorial. Cuando él cuenta en el segundo libro que esta es la interpretación que él hizo de
de por qué Pontalis había sacado el libro cuando lo sacó, por qué lo publica en el año 70. Entonces lo publica, cuando lo publica coincide con que va a hacer una visita a Pompidou a Estados Unidos y va a pasar por Nueva York. Y entonces él se imagina que, y le echa en cara, en el libro le echa en cara a Pontalis, que lo ha publicado en esas fechas, porque Pontalis ya supone que él puede atentar contra Pompidou, que Wolfson puede atentar contra Pompidou. Y Pontalis, suponiendo esto, va a disparar las ventas. Entonces es una trampa que le tiende a él para que mate a Pompidou, para que el libro se convierta en un bestseller. Pues, es un hombre, tiene sus tintes cómicos. En fin. Respecto al procedimiento deleuziano, ¿no? Lo que logra cernir Deleuze en cuanto al método, procedimiento, ¿no? Seguido por Wolfson. Eso después tuvo mucha repercusión en el diálogo de Deleuze y Foucault, porque alumbró a Foucault para trabajar otros dos autores que a él lo ocupaban especialmente, que eran Jean-Pierre Bizet y Raymond Roussel, ¿no? Entonces, con esos tres, con Wolfson, ¿no? Foucault arma una caracterología, ¿no? Según el predominio del oído, la palabra, la vista, ¿no? En cada uno de los tres autores. Es muy, muy lindo el trabajo, muy respetuoso además Foucault de la descripción de eso, del hallazgo de Deleuze, de llamar procedimiento a esto y todo, ¿no? Sí. Intercambian correspondencia y trabajos y cosas. Sí, sí, sí. Sí, es una época muy, muy, muy fecunda. Sí, ¿no? Exactamente. Aquí vamos a tratar a Brisset justamente, va a haber dos clases sobre Brisset. Exactamente. Es muy interesante porque en el primer texto de Deleuze sí habla de Raymond Roussel, pero no de Brisset. Es el que realmente es como el descubridor de Brisset, es Foucault. Foucault, sí. Es Foucault. Que en realidad viene ya Breton lo tenía. Sí, vía Breton. Sí, Breton lo ponía en el origen de todos los descomponedores de la lengua, ¿no? Sí. Inclusive a Joyce coloca a Breton bajo la influencia del liceo, bajo la antecedente del liceo. Pero es muy interesante todo el análisis que hace y la manera que recoge, como tú dices, estas apreciaciones fundamentales sobre la psicosis. Le dice, la psicosis es indisociable al procedimiento lingüístico. Exactamente, claro. Es una... Sí, porque se trata de separarse del cuerpo materno. El cuerpo materno para Wolfson está claramente marcado, identificado con la lengua inglesa, ¿no? Entonces estas astillas que tú decías, ¿no? Cada pinchazo, cada astilla que lo hiere de la lengua, él manda al ruso, al alemán, al francés, ¿no? Sin ningún sentido, simplemente con la función de encubrir ese término originario inglés y tomar distancia de ese cuerpo materno feroz. Yo creo que la mamá se la debía traer, la señora de los cristas, ¿no? Yo no lo sabía. Sí. Me encantó la anécdota, pero ya la vista de cuerpo entero, ¿no? Sí, creo que solamente es al final de la enfermedad de la madre. Bueno, las descripciones son absolutamente espantosas. Es un libro fácil de leer a nivel de lectura porque es mucho más ágil que el primero. El primero, pues allí donde aparece, por ejemplo, está contando cualquier cosa y aparece una palabra inglesa, y la descompone fonéticamente, etcétera, etcétera. Cualquier palabra, fui al parque tal, entonces el parque como tiene un nombre inglés, porque él escribe en francés, o sea, todo en francés. Entonces, pues, la palabra la descompone fonéticamente y entonces ya puede seguir escribiendo. Entonces, el segundo libro es mucho más ágil de lectura. Es un libro muy bien escrito, bueno, razonablemente bien escrito, y es muy ágil, entonces se lee muy bien. Pero las descripciones son para tener estómago, claro. Es un libro que tiene dos títulos. El título original,
tenía a su vez un doble o sea, a su vez tenía un doble título porque era porque es una frase muy larga. Esto es interesante, no lo hemos dicho. Él decía, mi madre murió de muerte aliterativa. La literación es la repetición de fonemas, es la figura esta lingüística donde en los poemas un mismo fonema se repite varias veces y hay un juego con esto, ¿no? Entonces, la muerte aliterativa, la repetición, podemos pensar en una especie de repetición al infinito de las células, ¿no? Las células cancerígenas que no pueden parar y que se extienden sin parar, ¿no? El título, os lo leo en francés porque es así, el título es, hay dos títulos, os leo el segundo, el título es Ma mère, musicienne, est morte de maladie maligne à minuit, mardi à mercredi, au milieu du mois de mai 1977, 977 en número, el resto es con palabras, au Mouroir Memorial a Manhattan. Ese es el título. Es un título que describe el hecho, recuerda un poco el del otro loco, el que escribió Foucault, Pierre Rivière. Yo, Pierre Rivière, habiendo matado a mi hermano, mi madre. Es un título que repite, yo las he contado, creo que son 17 veces, el fonema, la articulación M con algo, es ma, me, ma, ma. Entonces, toda la construcción que hace es para repetir el fonema. Entonces, por eso dice, justamente coincide que es de martes a miércoles, entonces dice de mardi a mercredi, a minuit, a medianoche. Claro, no le basta medianoche, sino como las dos siguientes tienen M. Es todo la repetición fonética de lo que sería además M, sería como el primer laleo, ¿vale? El primer laleo del niño con esa frase. Es un poco impresionante. El título originario, el primer título, tenía un doble título, pero al final terminaba diciendo o exterminar la América. Exterminé la América. Se decía. O exterminé la América. Y además firmado, él lo firmaba con su nombre y el de su madre. Porque parte del libro son también, aunque ocupa muy poco, las notas que escribía su madre sobre la medicación que tomaba, etcétera, etcétera, notas clínicas. Y va recogiendo todas las notas de los cuadernos, pone todas las notas clínicas de su madre. Entre medias las va poniendo según va pasando, es cronológico, esto del año y pico de la enfermedad de su madre. En fin. Ahora, ¿podemos volver sobre la diferencia Joyce-Wolfson para Por ejemplo, esto? claro, si pensamos la deriva de Joyce termina en Finnegan's Wake. Entonces, Joyce termina creando una especie de lengua universal de la noche, sería la lengua, pero sin inconsciente o con un inconsciente colectivo, donde el sonido es el que manda y donde las lenguas, o sea, el último de los fragmentos que yo he leído de Retrato, terminaba diciendo, su propia conciencia del lenguaje estaba refluyendo en su cerebro y condensándose en simples palabras que se ponían a enlazarse y desenlazarse con ritmos traviesos. Esto es Finnegan's Wake. O sea, Finnegan's Wake es donde las palabras se enlazan y se desenlazan con ritmos traviesos. O sea, luego realmente lo ejecutan. Esto es lo que no puede hacer Wolfson. O sea, Wolfson, ese salto artístico que a Joyce le lleva a hacer una cosa, luego otra, porque es salvador para él, Wolfson es simplemente un parche. Por eso la historia está muy bien, no pasa de protocolo, es simplemente un parche, no alcanza a crear nada, simplemente... Claro. Entonces podríamos decir, bueno, por ejemplo, clínicamente
uno podría delirar y decir, hombre, de lo que se trata sería producir un síntoma tipo Joyce. ¿Vale? Entonces, Wolfson de lo que se trataría sería producir un síntoma tipo Joyce. Quizás, claro, es un delirio porque Joyce no necesitó de ningún análisis. El paso de Wolfson por la psiquiatría fue varias decenas de electroshock, insulina shock, odiaba el psicoanálisis a muerte, habla incluso, claro, tiene delirios contra Lacan y tal, le quitan el dinero, seguro que Lacan estará por medio, porque como Pontalis tiene relación con Lacan, bueno, se montan unos delirios alucinantes. Su paso por ese mundo no fue nada halagüeño. Pero bueno, lo que quería decir es que Joyce no necesitó de análisis para producir su síntoma. Entonces, quizás sería delirar pensar que con un análisis o con lo que sea, Wolfson hubiera podido hacer otra cosa o pudiera hacer otra cosa. O sea, uno es entrar dentro un poco de lo... Un cuento de amor. Claro, es escribir un cuento de amor. O sea, Joyce pudo hacer algo, pudo desarrollar algo que ya está en germen en él desde muy tempranito. Y él pudo aprovecharse de eso que él ya hacía y que estaba en el germen. Estaba en esa posición. Wolfson no estaba en esa posición. Entonces, crear de la nada no es posible. ¿Solo escribió esos 2 libros? No lo sé, porque dicen, en algún sitio he leído, y Wolfson sigue escribiendo y tal, él reescribe el segundo libro, igual que él mandaba correcciones al primero, el segundo libro se publica en los años 80 y se ha reeditado, por eso ha cambiado el título, recientemente, con muchos añadidos. Entonces tiene paréntesis, tiene cosas añadidas suyas, y entonces él comenta cosas de Obama. O sea, empezó a escribirlo en los años 80, pero tiene cosas que son totalmente actuales. Y no sé si ha escrito más cosas. En el libro de Dozier Wolfson hay se cita un trabajo, hay un trabajo sobre bibliografía de Wolfson que es una tesis que está haciendo una española vasca, que la está haciendo en París. Entonces, ella está haciendo una tesis sobre la bibliografía sobre Wolfson, entonces viene ahí toda la bibliografía consultada y demás. Pero desde aquí es difícil acceder a ella. Lo decía porque ¿cómo se ha desarrollado la vida de este hombre? ¿Qué hace? ¿Vive toda? Bueno, ¿Todavía está vivo? Bueno, conté algo sobre las apuestas hípicas. Sí. Él, a principios del 2000, gana la lotería americana, gana el premio de lotería americana, un premio de 2 millones de dólares, que lo hace millonario. Entonces, es alucinante porque en el primer libro él está describiendo cómo va a las bibliotecas públicas a coger los periódicos que están tirados en el suelo o tal, o sea, él le encarga de recoger periódicos ya usados, desechados por la gente, para recortar estas cosas que aparecen en los periódicos para poder apostar algo, o que te dan algo si haces un recorte y lo envías, entonces él en vez de enviar uno, el periódico comprado por quien sea, él coge e intenta, si puede enviar 15, pues piensa que tiene más posibilidades, obviamente, entonces intenta conseguir todos los periódicos del mundo para enviar estos cupones o boletos de lo que sea para acceder a cualquier cosa, ¿no? Entonces esta manía ya de apuesta la tiene desde siempre y la va ejecutando con todo. En el segundo libro habla de toda esa obcecación por las apuestas hípicas que cede, o sea, él cede, la madre le hace prometer en el último momento que va a dejar de apostar. Y no apuesta nada porque es un tacaño, entonces él apuesta mínimamente, él vive con una pensión y, o sea, no se puede arruinar, él apuesta mínimamente, entonces está ahí pensando, a ver, no, o sea, 3 peniques aquí o allá, para no gastar lo mínimo de lo mínimo.
Aún así, claro, esto es un gasto porque tiene que comprar una pequeña revista sobre los caballos y no sé qué, y es diaria, etcétera, ¿no? Pero luego, ya ves, supuestamente, bueno, lo dice en el libro, él pasa a gastarse una cuarta parte después de la muerte de su madre de lo que se gastaba. Él le promete a su madre que va a dejar de apostar. No cumple, pero apuesta menos. Pero luego gana la lotería, o sea que... Y luego invierte en bolsa, se medio arruina, obviamente, invierte mal y entonces se querella con todo el mundo. Pero bueno, eh, ha conseguido sobrevivir y un poco poder enemistarse con todo el mundo de una manera particular suya. Además, curiosamente, él se reclama el inventor del Walkman, porque en realidad el dispositivo lo inventó él. O sea, él se inventó un dispositivo para poder ir por la calle con esto y controlar cuando alguien le habla, por ejemplo, subir el volumen o lo que sea, ¿no? Entonces él va permanentemente, ya en el segundo libro él lo cuenta, lo va permanentemente con los cascos a todos los sitios, entonces él pone da el botoncito, lo que sea, pero claro, esto es antes de que apareciera comercialmente el Walkman. Él se hace un artilugio y claro, lo que se pone es una radio de onda corta que coge emisoras rusas, alemanas, etcétera. Él sintoniza canales extranjeros que son los que le escuchan. Entonces él se coloca esto para que la palabra extranjera mandando por la calle la palabra inglesa no le... Entonces pone el saber extranjero. Hay un intento de introducir lo tercero a través de la lengua extranjera. Además, introducir lo tercero de la lengua extranjera es a través de las lenguas de herencia familiar, porque es a través de los judíos son las lenguas que hablaban y que perdieron sus padres o que estaban en línea de perder. Entonces, quiere hablar con la madre en hebreo, quiere hablar con el padrastro en alemán, etcétera, etcétera, pero son las lenguas de sus antepasados. Ahí es el intento de recuperación. O sea, es un intento de parche mínimamente simbólico, de construcción de saber desde el lado simbólico para evitar esta imposición. Pero es alucinante, ¿no? Terminar ganando la lotería y hacerse millonario es una... Bueno, obviamente no le han reconocido la paternidad del Walkman, pero él lo dice, él se empeña en que sí, o sea, él es el inventor de Walkman y le deberían pagar una patente, obviamente. Y él eso es muy gracioso, porque dice, es la primera vez que un esquizofrénico produce un aparato que le sirve para él y que se extiende por todo el planeta. Es un aparato esquizofrénico que se extiende por todo. Es el éxito del esquizofrénico produciendo un artilugio propio para él que se extiende por todo el planeta. Y dice Deleuze y que acabará volviendo esquizofrénico a todo el planeta. O sea, Raymond Roussel inventó la caravana, porque era un millonario que hacía touring, ¿no? Y inventó la caravana, es el inventor de la caravana. ¿sí? Dentro de sus excentricidades, Sí. ¿no? ¿Qué año? El año 1910, por ahí. Comía todo seguido. Por ejemplo, desayunaba a las 5 de la tarde, almorzaba a las 6, tomaba la merienda a las 7 y cenaba a las 8. Todo rodeado de un cortejo de sirvientes y servidores que le cocinaban mayordomos. ¿No? El dinero da una administración de la locura muy interesante. Pero Roussel también es otro caso de artista, ¿no? Tuvo valor artístico su obra, ¿no? Importante valor artístico. Este hombre no. Lo más importante de este hombre es el primer libro, donde realmente muestra su procedimiento, ¿no? En los otros posiblemente haya ido construyendo algunas ideas delirantes, pero fueron estabilizando y la vida, ¿no? También te va gastando la vida, la locura se va gastando, ¿no? Se va aburriendo, ¿no? Se estereotipa. Quizás ya hablaba con Obama y cosas así, podía No, pero es muy... atómica, ¿no? Pues ya es un delirio más establecido. Más Sí, establecido. pero
pero es muy, o sea, las cosas que, por ejemplo, cuando habla de los médicos, no se engaña para nada, tiene un ojo, o sea, desconfianza absoluta con los médicos. Obviamente todo el tratamiento de lo que serían los problemas mentales y tal, dice que es un error, o sea que la medicina ahí no pinta absolutamente nada. Esto es un problema, podría ser, o sea, sería un problema de orden filosófico, moral, ¿vale? Va en la línea Y tiene, clásica de la psiquiatría anterior a la deriva esta de la medicina, claro. terapéutica. ¿Sí? Vuelves un poco sobre este tema también de que yo tengo una sensación en general así como que todo esto de los diagnósticos de psicosis ordinaria, que esto, que lo otro, que es una cosa cultural. En el pasado, estos siglos quizás, estaba como absorbido por otros síntomas sociales como la religión, por ejemplo, y esto de los murmullos y todo esto, hace poco estaba leyendo una cosa sobre el Buda, la biografía de Siddhartha, y que de repente se encontraba con palabras que oía y decía, tú eres el demonio, no eres el demonio. O sea, y todo eso está encarado de otra manera. Incluso en el Sutra del Loto, cuando habla con su discípulo, le dice, no puedo explicaros lo que vi, no puedo explicaros lo que sé, después de estar haber logrado la iluminación que vuelve, ¿no? Y entonces esto que dice que el esquizofrénico está en el cosmos y por otro lado que Shenshoi logró ordenarlo con las palabras estas de menor a mayor, ¿no? Hasta el infinito. Como que hay algo ahí que me da la sensación que sí que es cultural y que en realidad cuando dice esto que dijiste de Wolfson que quería la destrucción del mundo o algo por el estilo, pensé sí, el Estado Islámico, o sea, como si fuese la oposición total a un budismo antiguo que es la vida en sí, se dice Buda es la vida en sí, y esto que no les importa suicidarse y pensar que los que no son como ellos hay que matarlos. Entonces es el otro extremo, que es la religión desencadenada, digamos, así como si el otro hubiese sido síntoma o algo así, y en cambio este estado de la religión es realmente la locura, o sea, de la muerte, una cosa así. Pero esta sensación así que hace tiempo la tengo, bueno, como que todo esto de los diagnósticos y todo esto es un poco así como también que en otras épocas se manejó de otra manera y también en efectivo, ¿no? Sí, lo que pasa es que él ganó la carrera, la ganó la ciencia. La ciencia chupó a la psiquiatría, la medicalizó, ¿no? La psiquiatría clásica era brillante, Sí. al punto de que los psicoanalistas llegan a decir que somos los verdaderos descendientes de los grandes clínicos. Porque con ellos se interrumpe la medicación y los psicofármacos y qué sé yo, rompen la gran semiología psiquiátrica. El libro de José María Álvarez, que se llama La invención de la enfermedad mental, Ajá. que aborda justamente esta cuestión. Cómo fue colonizada la idea original, que se relacionaba más con la filosofía, con lo que Paracelso llamaba la enfermedad invisible, hablando de locura. Ha sido colonizada por la ciencia. Ese libro de José María Álvarez es muy recomendable porque explica cómo se llama. La invención de la enfermedad mental. Sí, sí. Esa es la apuesta de lo que es, ellos se llaman la otra psiquiatría, sobre todo Colina y Álvarez. Sí. Y ayer comentaba eso que me sorprendió leyendo a Colina de la esquizofrenia, que la situaba históricamente. Entonces decía, no podemos realmente hablar de esquizofrenia antes de la época moderna, antes de Descartes. O sea, esto es un producto de lo que es un cambio de época, donde una vez producida esa separación sujeto-objeto, ¿vale? Ha nacido la ciencia moderna, etcétera, etcétera, pero el tratamiento, lo que tú decías, el tratamiento de todo eso
que es un poco inasible, ha perdido una de sus bazas que antes se resolvía de otra manera. Entonces, esa otra manera de resolverlo ahora ha desaparecido. Y al desaparecer tiene consecuencias, tiene que expresarse de alguna manera. Entonces, ahora esa manera que tiene de expresarse es loca, cuando antes eso estaba absorbido en otra manera de hacer. O sea, a mí, por ejemplo, cuando Lacan, por ejemplo, habla de Sócrates, que normalmente lo califica de histérico, ¿vale? O sea, Sócrates oía una voz interna, entonces él actúa después de oír una voz interna que le dice, le encomienda hacer algo, hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son posiciones que tú dices, bueno, alguien que oye voces, no, pero hay que entenderlo de otra manera. O sea, nuestra manera de oír voces no es la manera de los antiguos de oír voces. Hay un cambio de época, nuestra manera de oír voces es loca. Ellos tenían otras maneras de someterlo dentro de lo social. Yo leí estaba en la etapa cultural, Sócrates en la actualidad está en un psiquiátrico, que lo dice que está representando a Sócrates en el Teatro Romano de Mérida, un actor que, o sea, sí. Dentro de poco estaremos muchos en un psiquiátrico, no solamente Sócrates, estaremos muchos porque, claro, muchos somos para encerrar. Y sin embargo, claro, pero sin embargo, muchos de los que tienen gran éxito en la vida, pues muchos de ellos están mucho más cerca de la psicosis de lo que la gente cree. Entonces, por otro lado, hay una especie también de boom de la psicosis, de hermanamiento con el sistema capitalista. Salió hace poco un artículo de Desal donde contaba ese hermanamiento, de esa búsqueda científica de la eternidad y demás. Y citaba, por ejemplo, pues, estas asociaciones que se crean. Se crean asociaciones de los que oyen voces. Asociaciones que tienen un éxito muy grande, que se apuntan, por lo visto, millones de personas. Aquellos que realmente oyen voces. Está bien, por lo menos hacen un poco de lazo social. O sea, mejor que los políticos suelen ser. Políticos. Pero vamos, la deriva esa de la ciencia, o sea, de esa de realmente creerse. O sea, gente que tiene tanta influencia social. El creador de Google, este tipo de gente, ¿no? Que realmente se crea que la eternidad es una cuestión de un presupuesto, o sea, que invirtiendo un poco de dinero uno consigue realmente la eternidad. Son los delirios de la época contemporánea. Hay una cosa que no entendí, Zacarías, cuando hacías referencia a Deleuze, precisamente a esta cuestión cósmica. Él decía que la esquizofrenia no era que había que mirar ahí a papá y a mamá, que era una cuestión cósmica, creo que dijiste algo de eso. Pero, no sé, por lo que se ve aquí en Wolfson, la cuestión de mamá era muy importante, ¿no? Y luego, por otro lado, por ejemplo, si pensamos en James Joyce, claro, la cuestión efectivamente es cósmica, pero es cósmica porque algo de lo paterno o de lo materno está ahí muy implicado, ¿no? Yo me recuerdo cuando iba paseando con el padre, creo que era por el pueblo del padre, cuando lo llevó, bueno, exactamente, él se ve obligado, Dédalus se ve obligado a repetir continuamente, estoy en mi padre se llama tal, yo me llamo cual, como para asentarse en una realidad, porque si no, claro, se bifurca por ahí cósmicamente, está tratando de ubicar una realidad, de ubicar un lugar, pero todo es consecuencia de que algo en lo paterno está fallando. Y en Wolfson la cuestión de la madre, por eso no entiendo muy bien cómo hace ese corte tan radical con papá y con mamá. Eso es una pelea con Lacan
L'Antiedico. que tiene el antidico exactamente. Pero curiosamente, o sea, curiosamente, la lectura que hace, la manera de pensar de Deleuze es heredero del estructuralismo. Entonces, Es, heredero del estructuralismo. claro, O sea, está buscando las lógicas de las cosas, más de lo que sería, más allá de lo que sería las figuras eventuales, sino hace un análisis que es estructural. Es heredero, hace un análisis estructural. Y haciendo un análisis estructural, hace lo que hacía Lacan. Entonces, Lacan iba en la misma dirección. O sea, Lacan al Edipo lo transforma en metáfora paterna. ¿No? Entonces, vale, es metáfora paterna. Pero luego ya pasa a ser los nombres del padre, pasa a ser otra cosa. Pero ese lado estructural estaba ya en Lacan. O sea, y Lacan actúa en esa dirección también. Lo que pasa que... Y Lacan actúa además para distanciarse de toda la deriva en la que podemos caer, imaginaria, etcétera, etcétera, ¿no? Que es precisamente la que ataca Deleuze, esa deriva imaginaria. ¿Sabes? Entonces, hay determinadas cosas que tienen mucha afinidad, mucha más afinidad de Deleuze con Lacan de lo que él mismo se imaginaba. sí, como Lacan también rectifica a partir de la crítica del antiedipo. Ahí se da cuenta dónde flaquea su rigidez estructuralista, ¿cierto? Y gracias a eso estamos hablando de Joyce ahora. Sí. Y hace esa deriva hacia la descomposición del psicoanálisis. El psicoanálisis termina como Finnegan Wave, más o menos. Un poquito más ordenado. Es decir, yo una apelación al padre acá, el camarada. No fuéramos ordenaditos a casa hoy. Bueno, si queréis, vamos terminando. Muy bien. Muy bien. Vale.